Saludos y bienvenidos a Crónicas Urbanas. Hoy vamos a hablar de un tema que es historia, cultura y música al mismo tiempo, el origen de la bachata. Vamos a ver desde dónde nació, cómo se fue transformando con el tiempo, quiénes fueron sus protagonistas, cuáles canciones la marcaron y cómo logró traspasar fronteras hasta convertirse en un fenómeno mundial. La bachata es un género musical que hoy es conocido y amado en todo el mundo, pero sus inicios fueron humildes, arraigados en la calle y barrios populares de República Dominicana. No nació en discotecas, no nació en grandes escenarios, nació en los lugares más simples y reales donde la gente vivía, sufría, amaba y se desamaba. La bachata nació en Santo Domingo, República Dominicana, a principios de los años 60, la fecha en que muchos historiadores señalan como el inicio formal del género. Es el 30 de mayo de 1962. Ese día los estudios de Radio Televisión Dominicana, un músico llamado José Manuel Calderón grabó dos canciones que pasarían a la historia, Borracho de Amor y Condena. Estas canciones no solo fueron grabadas por primera vez con un estilo que más tarde se llamaría bachata, sino que también abrieron el camino para que otros artistas siguieran ese mismo estilo. En ese momento el género todavía no se llamaba bachata. Lo que se tocaba era una mezcla de boleros campesinos, boleritos de guitarra y ritmos caribeños. El término bachata en ese término significaba fiesta, pero era usado muchas veces de forma despectiva por las clases altas para referirse a esa música que escuchaba los pobres. Para entender por qué la bachata nació en esos ambientes marginales, tenemos que recordar cómo era República Dominicana en ese momento. Durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, 1930-1961, la música popular que no encajaba con los estándares oficiales casi no tenía espacio. Después de la caída de Trujillo, el país vivió una apertura cultural donde muchas voces populares empezaron a surgir, pero la bachata todavía no era bien vista. Muchos decían que era música de burdel, música de gente pobre, música de guardia. Era la banda sonora de los colmadones, bares, oficinas humildes, cantinas y lugares donde la gente vivía sus penas y alegría simple. La bachata nació con el sentimiento de amargue, de desamor, de nostalgia, una música que hablaba de lo que duele, de lo que pesa y de lo que siente en el corazón. Como ya mencionamos, Calderón fue uno de los primeros en grabar este estilo. Su guitarra y su voz sentaron las bases de lo que sería la bachata tradicional. Luis Segura, el Añoñaíto. Otro nombre que no podía faltar en esta historia es Luis Segura, conocido como el Añoñaíto. Segura venía de un entorno muy humilde y se crió escuchando boleros, sones y música campesina. Cuando la bachata empezó a tomar forma, él se convirtió en una de sus voces más representativas. Entre sus canciones más famosas están Esclavo de tu amor, Llorando se fue. Estas canciones se convirtieron en himnos dentro del público que ya estaba enamorado de la bachata. Su estilo era melancólico, emocional, directo al corazón, y ayudó a consolidar el sonido tradicional de la bachata en la década de los 60 y 70. Durante muchos años, las grandes emisoras dominicanas no querían poner bachata, decía que no era música seria.
Fue entonces cuando una emisora pequeña llamada Radio Guarachita, fundada por Radamés Aracena, empezó a darle espacio al género. Gracias a Radio Guarachita, muchos bachateros empezaron a ser escuchados por más personas. Esa emisora fue una plataforma fundamental para la difusión de este sonido que aún era marginado por los medios principales. En los años 80, la bachata empezó a cambiar. La llegada de la guitarra eléctrica le dio un giro importante al sonido tradicional. Blas Durán fue uno de los primeros en introducir la guitarra eléctrica en la bachata. Esto le dio una energía diferente al género, haciendo que empezara a sonar más bailable y moderno. Además, otros nombres empezaron a surgir con fuerza. Anthony Santos revolucionó la bachata en los años 80 y 90 al mezclar el estilo tradicional con arreglos más suaves pero muy melódicos. Algunas de sus canciones más recordadas son Por mi timidez, Voy pa' allá. Su estilo fue muy influyente para toda una nueva generación de músicos. Luis Vargas, otro gran protagonista en esta época, fue Luis Vargas, conocido por su estilo rápido y con mucha energía. Entre sus canciones destacadas están Loco de Amor y El baile del perrito. Vargas ayudó a que la bachata no fuera solo desamor, sino también música para bailar y disfrutar. Y no podemos olvidar a Raulín Rodríguez, otro gran bachatero fundamental, conocido por su voz potente y su estilo apasionado. Algunas de sus canciones más conocidas son Medicina de Amor y Nereida. Estos artistas fueron clave para que la bachata dejara de ser solo una música marginal y empezara a tener una presencia más amplia dentro y fuera de la República Dominicana. Algo que marcó un antes y un después en la historia de la bachata fue cuando Juan Luis Guerra rompió con esquemas tradicionales. En 1990, Juan Luis Guerra lanzó el álbum Bachata Rosa, que incluía canciones como Burbujas de Amor, Bachata Rosa. Estas canciones no solo fueron éxito en República Dominicana, sino que empezaron a sonar en países de Latinoamérica y Europa y Estados Unidos. Juan Luis Guerra tomó la bachata tradicional y le puso arreglos más elaborados y letras poéticas y una producción que la hacía atractiva para el público más amplio. Aunque no fue bachatero en el sentido tradicional de las cantinas y los burdeles, sí fue una pieza clave para que la bachata empezara a ser respetada como género musical serio. En los años 90 surgió un grupo que cambiaría para siempre la historia de la bachata. Aventura fue un grupo formado por jóvenes dominico-americanos que mezclaron la bachata con otro género como R&B, hip hop y pop. Su música no sonaba como la bachata tradicional, tenía un toque urbano que conectó con nuevas generaciones. Algunas de sus canciones más famosas son Obsesión y Cuándo volverás. Su líder, Romeo Santos, se convirtió en una figura mundial. Romeo Santos, con su estilo único y su voz suave y poderosa, siguió llevando la bachata a otro nivel, mezclando géneros y colaborando con artistas internacionales. Canciones como Propuesta Indecente y Eres Mía.
fueron éxito en todo el mundo y llevaron la bachata a escenarios y públicos que nunca antes habían escuchado el género. Gracias a Aventura y Romeo, la bachata dejó de ser música dominicana escuchada solo por dominicanos y se volvió un fenómeno global que se escucha y se baila en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y muchos otros lugares. En el 2019 la bachata alcanzó un logro histórico. Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Eso significa que lo que comenzó como un ritmo marginal visto con desprecio por muchos, terminó siendo reconocido como un tesoro cultural de valor universal. La bachata no es solo un género musical, es una historia de resistencia, de transformación cultural y de orgullo. Nació en los espacios humildes de Santo Domingo. Fue ignorada por las radios principales, pero siguió creciendo gracias a los músicos que creyeron en ella. Con el tiempo, esas mismas melodías que cantaban las penas del pueblo viajaron a otras tierras, se mezclaron con nuevos estilos y conquistaron al mundo entero. Hoy, cuando escuchamos una bachata, no solo escuchamos música, escuchamos historia. Bueno, mi gente, si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con alguien que le guste la música y dejarme en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia de la bachata. También dime si quieres que en el próximo video hablemos más a fondo de un artista en específico o de algún álbum o de cómo se baila la bachata. Nos vemos en el próximo video.